Con la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿sí? Habíamos desarrollado todo hasta el capítulo 10. ¿Cuántos recuerdan? Bueno, vamos a tener un videíto ahora con un pequeño repaso después de todo eso, pero antes, como introducción, quisiera comenzar invitándolo a que vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer primeramente del 14 al 29, versículo 14 al 19, perdón, al 19. Ahí está del 14 al 26 porque es toda la porción, pero vamos a leer primeramente del 14 al 19. Pueden buscar en sus dispositivos ahí. ¿Cuántos tienen Biblias impresas? Levante su mano. Bueno, yo les aconsejaría que si tienen esas Biblias, las aprovechen. Traten de traerla en esta oportunidad y bueno, miren, es muy práctico. Se compran un taloncito con los papelitos estos que vienen de colores que se pegan, y ahí a medida que vamos desarrollando usted pega en la hojita ahí y anota, y le va quedando como para memorizar, ¿verdad? Le va quedando como un recuerdo del tema tratado. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 al 19. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena entre los que están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El sello del Señor, el Señor conoce a los que son suyos. Son dos sellos, ¿verdad? El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Bien. 3 cositas que el apóstol Pablo nos quiere, o exhorta el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y esto es para nosotros. ¿Sí? La primera, no contender sobre palabra. La palabra de Dios no es para estar. Una cosa es hablar, tratar de debatir en un buen tono. Otra cosa es que la palabra nos lleve a contienda, que nos lleve a un tipo de discusión, ¿verdad? Que se pierda la amistad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo segundo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, fíjese usted lo que dice ahí. Hay una palabra. Dice con diligencia. Está hablando a un obrero. Timoteo iba a pastorear una de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y él está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que conoce la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Y lo tercero que dice, o que está queriendo exhortar, es cuidarse de las falsas enseñanzas. Dice que ahí está Himeneo y Fileto, que se desviaron de la enseñanza, hablando o tergiversando la palabra. Entonces, amado,
el conocimiento de la palabra de Dios no es para contender. Amén. No es para llevar una disputa en la cual nos lleve a una separación y se pierda la armonía, la paz y el amor. La palabra de Dios es para conocerla diligentemente. Una persona responsable en las cosas de Dios tiene que ser diligente, ¿sí?, en conocer la palabra de Dios. Y lo tercero, amado, conocer la palabra de Dios nos va a cuidar de no caer en falsas doctrinas. Amén. Conocer la palabra de Dios nos va a cuidar de no caer en falsas doctrinas, en falsos maestros, falsos profetas, que desde los tiempos del primer siglo ya existían. Entonces, ¿será necesario el estudio de la palabra de Dios? Claro que sí. Para una iglesia que quiere crecer sana espiritualmente es indispensable, ¿sí?, el estudio de la palabra de Dios en estos términos, no buscando, ¿verdad?, no permitiendo que eso nos lleve a un debate donde se pierda la paz y el amor. Bien, entendiendo esto, yo quiero hacer la misma pregunta que les hice el otro día, y ya aprovechando que uno tenía el celular ahí, les pido por favor pongan en silencio o en vibrador los celulares ahí para que no estorben la clase, ¿sí? Es una hora que no se va a morir nadie si usted deja el celular de costado ahí, ¿ok? Y más que nada también por respeto y honra a la palabra de Dios. Amén. Por respeto y honra a la palabra de Dios. Pregunta: diferencia entre conocimiento y revelación. A ver si alguien sabe decirme. ¿Quién? Bueno, Cristina estaba ayer y Hugo también tuvo el martes. ¿Qué entendemos por conocimiento? De a uno levanten la mano, no se apresuren. ¿Qué entiendo yo por conocimiento? El saber el contexto de la palabra, entender la disposición de Dios de la palabra. Conocer su palabra, entender en su claro contexto, ¿verdad? Bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? La pregunta: ¿qué es revelación? ¿O qué diferencia hay entre conocimiento y revelación? Están intrínsecamente ligados, Necesita conocimiento para tener revelación. ¿Amén? El conocimiento nos lleva a la salvación. Satanás conoce la palabra mejor que nosotros y no le va a llevar a la salvación. Pero la revelación sí. Y ahora vamos a entender por qué. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con Corintios capítulo 11? Bueno, como apertura de este año, yo quiero que usted entienda, primeramente, lo importante que es este tiempo que usted está tomando para las cosas de Dios. Amén. Que no pierda de vista eso, es importante, ¿sí? Y lo segundo que usted tiene que entender, que usted va a adquirir conocimiento, pero más que conocimiento necesita revelación. Amén. Bien. El origen del conocimiento es gnosis. Puede adquirirse mediante el estudio, la observación y el intelecto. ¿Sí? Usted, una persona que tiene un leve razonamiento, ¿verdad? Capaz que no es una persona que tenga un alto nivel cultural, pero la lectura de la palabra está hecha para todo el mundo. No se necesita un alto nivel cultural. Sí se necesita el deseo de conocerlo. Y el mismo Espíritu Santo, el que te va a guiar a toda verdad. Entonces, conocimiento, algo que tenía que haber dicho acá. En la perspectiva bíblica y teológica, la distancia entre conocimiento y revelación no es métrica, sino es de origen y de alcance. ¿Sí? Mientras que
El primero, o sea, el conocimiento, se adquiere por un esfuerzo humano. El segundo, que es la revelación, es un acto soberano de Dios. Amén. Entonces vamos a ver que el conocimiento, ¿verdad? La diferencia que vamos a ver es en el origen y después en el alcance. El origen, el conocimiento, ¿verdad? Se puede adquirir mediante el estudio, la observación y el intelecto. La revelación, que significa quitar el velo, proviene directamente de Dios y no puede ser alcanzado por una lógica, por un razonamiento humano. Es Dios que tiene que intervenir en la vida de la persona. Amén. El alcance. ¿A qué me refiero con el alcance? El hombre puede conocer sobre Dios a través de la creación, ¿sí o no? Dice la palabra que Dios se revela en Romanos, ¿se acuerda? Capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice que Dios se ha revelado, o hay un conocimiento de Dios a través de toda la creación. Eso es para todos los seres humanos, todo ser humano. Por lo cual dice que ningún ser humano, el día de mañana cuando se presenta ante Dios, va a tener excusa, ¿sí? Porque Él se reveló de esa manera. Y esta es una revelación general, Romanos 1:20. Pero solo mediante la revelación especial, que es el Espíritu Santo y las Escrituras, puede conocer a Dios de forma personal. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué lo estoy guiando a esto? La transformación, el conocimiento puede envilecer, puede producir orgullo. El conocimiento sin revelación puede producir orgullo, es peligroso. Una persona con mucho conocimiento, sin revelación, ¿verdad? Se vuelve una persona que religiosa. Religiosa. Está controlando que todo lo demás, a ver si hacen o no hacen conforme a la palabra, pero no examina su propia vida. ¿Verdad? Como los religiosos de la época, los fariseos, ¿se acuerdan? No. Jesús les dijo, ustedes enseñan mucho, pero no viven lo que enseñan. ¿Por qué no vivían? Porque no había revelación. Tenían ¿qué? Conocimiento. Y hoy pasa lo mismo. Si yo adquiero conocimiento y no entiendo que necesito revelación de la palabra, del conocimiento, me voy a volver un religioso. Me voy a volver una persona que puede llegar a pensar que la transformación de mi vida y lo bueno que estoy siendo, ¿verdad?, se debe a mi esfuerzo, quitando toda obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el conocimiento nos puede llegar a volver orgullosos, mientras que la revelación está diseñada para transformar el corazón y producir fe. El conocimiento nos llega a través de la palabra, la revelación nos llega a través del Espíritu. La palabra conocida más el Espíritu revelándola produce vidas transformadas. Amén. Amén. Dice la Biblia que lo espiritual solo se puede discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, no, para conocer a Dios se necesita solamente el conocimiento. No. Usted puede tener un conocimiento, como yo conozco a una persona, la conozco de vista, pasó por ahí. Para tener una revelación de lo que es realmente Dios, necesito el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que obra y me revela las cosas espirituales. De lo contrario, simplemente todo lo que yo estudio se transforma en un conocimiento que a la larga, le voy a ser sincero, a la larga se termina perjudicando a la persona. Por dos cosas. Porque la persona se vuelve orgullosa, soberbia. Y segundo, el día del juicio, dice la palabra, que aquellos que conocían más de la palabra
más se le va a demandar. Y con este concepto alguno podría decir, pastor, bueno, pero entonces no nos sirve conocer la palabra. Escuche, si usted conoce, cuanto más conoce la palabra, es más libre. El tiempo que a usted le toque vivir en esta tierra, usted puede caminar con libertad en su mente, porque la palabra nos hace libres de las mentiras del enemigo. Amén. Por eso necesita la palabra, para que le haga libre de la mentira y usted camine en plenitud de gozo. Y usted pueda glorificar al Padre. Amén. El puente para eso es Jesucristo. Es el puente, el punto donde ambos se encuentran. Él es el logo, es la palabra conocimiento encarnado que revela plenamente al Padre. Amén. En resumen, puede tener conocimiento de la Biblia sin haber recibido la revelación de su autor. Conociste las palabras o al escritor, pero no al autor. La Biblia no fue escrita por Dios. No, tuvo más de 40 autores. Pero el autor de la Biblia es Dios. Amén. Conocer la palabra y no conocer el autor de la palabra puede ser peligroso. Por eso son dos cosas que tienen que ir de la mano. Amén. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Usted necesita conocer la palabra y vivir una vida de comunión. Amén. Tenga su tiempo de oración, tenga su tiempo de conocimiento de la palabra rema que Dios le quiere entregar cada mañana. No se quede con el conocimiento. Si usted solamente absorbe conocimiento y no busca la comunión con el Espíritu, que es que dice que la Biblia dice que es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. No soy yo. No es el pastor que me va a llevar a toda verdad. El pastor me puede entregar conocimiento, pero solo el Espíritu de Dios le entrega revelación. Amén. Entonces, con esto en mente, ¿sí?, se produce un cambio en la vida. Y ahí sí acontece lo que el apóstol Pablo continúa diciendo. Hay un micrófono por ahí. Me gustaría que alguien pueda leer del versículo 20 al 26. A ver si se animan, si ven ahí. Hola. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Vamos a preparar otro micrófono ahí, Jonathan, con otras pilas. Apagaron todos los micrófonos. Sí, bien, vamos a preparar otro más también por las dudas, porque estas pilas no están recargadas. Amados, todo lo que eso produce, ¿qué vemos ahí? ¿Qué dos ejemplos vemos? Vasos para usos viles y vasos para usos honrosos. ¿Sí? Pero para hacer un vaso de usos honrosos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, limpiarnos. ¿Sí? Y esa limpieza, vuelvo a lo mismo,
está unido a lo que Pablo anteriormente decía. Yo necesito una revelación de la palabra. Necesito conocimiento, necesito entendimiento, necesito comunión con el Espíritu Santo para que ese vaso se vaya limpiando y deje de ser usado para usos viles y pase a ser usado para uso honroso. Amén. Con esto en vista, vamos a comenzar entonces lo que sería... Necesitamos entender que mediante una comunión genuina con el Padre, el Espíritu Santo nos revelará la palabra para poder ponerla por obra. Solo el conocimiento de las Escrituras sin revelación es peligroso. Es peligroso. Sí. ¿Cómo conocemos si la persona tiene conocimiento o revelación? Por el fruto. El que tiene mucho conocimiento puede hablar mucho, como los fariseos. Hablaban mucho, enseñaban al pueblo, pero sus vidas no manifestaban el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto, y ese fruto es un fruto, dice la Biblia, que permanece. Dijo Guillermo, permanece. Un hermano que teníamos allá en Uruguay, un paraguayo que vive en Uruguay, cuando predicaba. Bien, ¿entendimos hasta acá? Entonces usted comienza este año entendiendo, todo el conocimiento que va a recibir necesita ser regado, ¿verdad?, por revelación de la palabra, y la única forma que eso llegue a su vida es mediante la comunión. No pierda 5, 10, 15 minutitos, media hora, una hora, tómese ese tiempo con el Señor. Amén. Hoy de mañana yo tuve mi tiempo de devocional allí. Y después que terminé, digo, bueno, me gusta mirar el informativo mientras tomo un mate en el balcón, ¿verdad? Pero usted sabe que el Espíritu Santo me guió mientras estaba ahí, seguí intercediendo. Vamos a preparar otro micrófono, Joana, de los otros. Micrófonos están complicados. Hola. ¿Qué le quiero decir con esto? La comunión es algo que no sale de la noche a la mañana, ¿sí? La comunión es algo que usted día a día tiene que ir regando, un poquito más, un poquito menos. No se trata de 2 horas, no es el que tiene más comunión el que está 10 horas. No quiere decir eso. Pero a medida que usted va teniendo comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo pone el deseo en usted de aprovechar esos momentitos, ¿sí? Antes de comenzar la actividad, durante el día, estar hablando, ¿verdad? Buscar crecer en el Espíritu, fortalecerse. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el capítulo 11, ¿no? Acá tenemos un video, ahí sí podemos apretar el botoncito. Solo hasta la... A ver, del video, vamos a mirar Corintios capítulo 11. Vamos a hacer un video de todo... No, para atrás. Ahí tiene que estar el video. Hay que subir el volumen de la computadora. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas.
De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a... Bueno, que nos tocó de nuevo ya. Ahí. Ahí vamos. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Esto ya lo los miembros tratamos, habían ¿verdad? elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa mucho, y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro, ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida.
Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses. Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. Se sigue apagando esto. Capaz que tenemos que, de los otros micrófonos, Jonathan, preparar de los otros micrófonos con 2 pilas más porque se sigue apagando. Bien, les decía hoy, les dije la otra vez cuando vimos estos videos dan un panorama general en cada uno de los temas que trató, de las porciones, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, o si recuerdan bien, a nosotros hablamos de mucho más cosas, ¿sí? Acá tocaron puntos generales. Lo que sí es importante entender aquí, en el capítulo 11, lo que Pablo está tratando en este capítulo 11, ¿verdad? Que es una porción que va del capítulo 11 al capítulo 14. Tráeme ese otro micrófono. ¿Ese es de los otros?
Uno, dos. Bien. Esta porción que vamos a estudiar ahora comienza en el capítulo 11 y va hasta el capítulo 14. Y lo que Pablo va a tratar aquí es los problemas que había en la iglesia durante las reuniones, durante los cultos, ¿sí? En estos capítulos el apóstol Pablo se va a enfocar en establecer un orden, un decoro y la unidad dentro de las reuniones en la iglesia. Amén. Va a tratar esos temas. Él lo tocó acá en el video, fue muy cortito. Ahora vamos a ver hasta el versículo 3 nada más hoy. Versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo comienza diciendo que sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Él le comienza con esta frase: sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Algunos dicen que este versículo no corresponde a este capítulo. Algunos dicen que este versículo corresponde al capítulo anterior, sería la conclusión del capítulo anterior, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que Pablo está comenzando a tratar un tema, como dijimos recién, los problemas que había en la iglesia. Y él se viene poniendo como ejemplo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo creo que tenía testimonio para decir: yo soy un imitador de Cristo, ¿verdad? Su mismo testimonio era que lo respaldaba. El apóstol Pablo hizo lo mismo cuando le escribió a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, cuando le dijo que sean ejemplo de los creyentes, ¿sí? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, Pablo iba a dar una enseñanza, iba a explicar ciertas cosas que estaban haciendo mal, pero antes que nada le estaba diciendo: bueno, sean imitadores de mí, y quien les va a hablar es un imitador de Cristo, y mi testimonio avala lo que digo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, y esto vamos a tratar del versículo 2 al versículo 16, en la primera parte, de la cual hoy vamos a tratar solamente el versículo 2 y 3. 1 ya lo dijimos, 2 y 3. La primera parte de la enseñanza general de este capítulo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, va a hablar del orden y de decoro en los cultos de adoración, ¿sí? En esta porción el apóstol Pablo va a tratar o se va a enfocar en el tema de la mujer en la iglesia. Y yo les decía la vez anterior, ¿cómo sabemos cuando no hay una pregunta de por medio? ¿Cómo sabemos de qué Pablo está hablando? Bueno, sabemos a qué está respondiendo Pablo porque entendemos el tema en cuestión, ¿sí? Ahora, a medida que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que le está hablando a la mujer. Va a tratar el tema del comportamiento de la mujer en iglesia. Y bueno, y esto da a entender que en ese tiempo, ahí en la iglesia de Corinto, había comenzado a acontecer un movimiento de mujeres, como hoy las feministas estas, ¿verdad? Y que estaban tomando fuerza, y evidentemente había sido algo que algunos hermanos le habían anunciado el apóstol Pablo a través de su carta. Y Pablo comienza diciendo, versículo 2, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Orden y decoro en el culto de la adoración. Dice Pablo: los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal y como se los entregué. A ver, Pablo comienza diciendo: os alabo.
Y comienza diciendo, en otras palabras, che, qué obedientes son. Han sido tan obedientes, cómo guardan lo aprendido con firmeza. Ahora la pregunta es, lo que hemos aprendido de arranque, toda la trayectoria de Corintio, ¿es una realidad esto? Si nosotros hoy miramos la iglesia de Corintios, o tuviéramos, ¿verdad?, una iglesia así con los hermanos como la iglesia de Corinto, con todos los problemas que ya se venía hablando, ¿verdad? Las divisiones entre ellos, aquellos líderes que se levantaban, aquellas personas que tenían relaciones sexuales con las mujeres prostitutas de los templos, aquel hombre que tenía relación sexual con su madrastra. Es un desastre la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo leo todo esto y hago memoria de todos los problemas que Pablo venía contestando, podemos decir, bueno, acá, Pablo es sarcástico, lo está diciendo de una forma sarcástica. Él está diciendo, los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como se los entregué. ¿Verdad? A primera vista podemos decir, es flor de sarcástico. Es más, les digo, algunos de los que hacen estudios de la palabra y hacen su exposición, dicen que Pablo aquí estaba siendo sarcástico. Sin embargo, yo me quedo con el comentario de muchos otros que dicen que no, que Pablo tenía un corazón lleno de gracia, que así como había hermanos que estaban con todos esos problemas, Pablo estaba comprendiendo la condición de esta iglesia. ¿Recuerdan cuando recién empezamos a hablar de Corinto? La iglesia donde estaba instalada, en una ciudad, ¿verdad?, que una de las ciudades más promiscuas, las ciudades más pecadoras, con más templos, ¿verdad? Y claro, ellos estaban dejando una cultura, o estaban queriendo dejar una cultura que durante toda su vida habían practicado. Entonces yo creo que más que sarcástico, el apóstol Pablo aquí está hablando con gracia, con entendimiento de lo que estaban viviendo esa iglesia, de dónde Dios lo estaba sacando, entendiendo su trasfondo, ¿verdad? Y es algo que todos nosotros deberíamos aprender, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil juzgar, ¿sí o no? Para nosotros es muy fácil a veces ver a un hermano que está con un problema y en vez de buscar la ayuda, extenderle una mano, nuestro pensamiento y nuestras palabras son de juicio, ¿sí o no? Y acá vemos a un apóstol Pablo con un corazón de gracia, que entendía la gracia. Y de esa forma él dice, los alabo por lo que hacen. Más allá de que sin duda que había un grupo de hermanos que estaba preocupado porque querían hacer lo correcto delante de Dios. Y Pablo aquí estaba respondiendo a una duda que ellos mismos le habían escrito, ¿verdad? Entonces, vemos un corazón humilde, un corazón de gracia en el apóstol Pablo, y es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo segundo que dice, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis, ahí ya comienza, ¿verdad?, con la exhortación, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cristo es la cabeza solamente de los varones de la iglesia o de todos los varones de la humanidad? De todo varón. ¿Por qué quiere decir esto? Porque Cristo un día va a juzgar a todo varón. En el tribunal de Cristo va a juzgar a aquellos que son salvos, y en el tribunal del trono blanco va a juzgar junto con nosotros a aquellos varones, ¿verdad?, que van a ser condenados. Entonces Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, amados, siempre que hablamos este tema, ¿verdad?, de el hombre siendo la cabeza de la mujer, las personas tienden a pensar, ¿verdad?, que está hablando de la mujer como alguien inferior.
y que el hombre es alguien superior, por lo tanto el hombre puede desmerecer, puede destratar a la mujer. Y no es lo que está diciendo acá. Está diciendo el hombre es la cabeza de la mujer. Pero Pablo no está yendo más lejos de expresar lo que es la Trinidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En la Trinidad tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son un Dios, ¿sí o no? Los tres son un Dios. Son tres personas en uno. Los tres son un Dios. Pero yo les pregunto, ¿ahí hay jerarquías? ¿Sí o no? Jesús no decía, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo no hablo lo que el Padre me dice que hable. Jesús, antes de ir al Calvario, allí en el Getsemaní, le dijo, Padre, si fuese posible. ¿Hay jerarquía o no? ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿Jesús entregó su vida y fue obediente al Padre, pero lo hizo mediante la imposición del Padre o lo hizo sinceramente en amor? ¿Han pensado esto o no? ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús allí en el Getsemaní le dijo, Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, Señor, si la tengo que beber, la voy a beber. Pero si fuera posible. Jesús no estaba diciendo, qué lindo voy a beber esto. Él estaba obedeciendo, pero lo estaba haciendo en sumisión, en amor. Amén. ¿Se entiende? ¿Entiende a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llevarlo? En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que la mujer tiene que sujetarse al marido por imposición. En ninguna parte. No van a leer un pasaje que la Biblia diga que la mujer tiene que sujetarse al marido por imposición. Pero sí dice, en muchísimos pasajes, que la mujer se tiene que sujetar, ¿sí o no?, al marido. Y acá está diciendo, lo está llevando a la iglesia. O sea, las mujeres tienen que sujetarse a la autoridad, al hombre, en la iglesia. Pablo, con estas palabras, echa un fundamento para su enseñanza del resto del capítulo. Él comienza con esto, ¿sí? Él comienza diciendo, ¿verdad? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Él está echando ese fundamento. La idea del liderazgo y autoridad es importante para Dios. Es importante. Cuando Dios estableció los ministerios, ¿verdad? Él no es que los jerarquizó porque unos son mejores que otros. Hay una función. De la misma forma, la mujer no es inferior al hombre, pero sí tienen funciones diferentes. Amén. No hay una inferioridad. Así como en la Trinidad el Espíritu Santo no es inferior a Jesús, Jesús no es inferior al Padre, son iguales en gloria, son iguales en poder, ¿verdad? Son iguales en gracia, pero no hay uno mayor que el otro. Son iguales en honra, en dignidad, pero no existe, ¿verdad?, una superioridad a no ser, ¿verdad?, de forma para cumplir el propósito. Sí, hay un nivel jerárquico, pero todo fluye en amor. Amén. En su gran plan para la época, para las épocas, algo grandioso que Dios busca de los hombres es sumisión voluntaria. Y cuando digo de los hombres, me refiero a hombres y mujeres. Sumisión voluntaria. Esto es lo que Jesús mostró con su vida, una y otra vez. Esta es la esencia, amados. Necesitamos entender que estar bajo autoridad
no significa ser inferior. ¿Sí? No significa ser inferior. Por eso es esencial entender que estar bajo autoridad no es lo mismo que inferioridad. Jesús estaba totalmente bajo autoridad de Dios Padre, a pesar de que Él es igualmente Dios. Y cuando Dios dice a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres, no es porque las mujeres son desiguales o inferiores, sino que hay un orden establecido por Dios de autoridad que tiene que ser respetado. Amén. Dios es la cabeza de Cristo. No es respecto a su esencia y su naturaleza divina, sino respecto a su oficio como mediador. Como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza, sino que respecto al oficio y lugar como Dios lo estableció. Amén. Pablo comienza, vamos a dejar acá como el cimiento de lo que Pablo va a comenzar a desarrollar. Entendiendo esto, amados, lo vuelvo y repito, en ningún lado de la Biblia la sumisión del hombre hacia Jesús es obligatoria. ¿Ustedes sienten que la sumisión es obligatoria de nosotros a Jesús y a Dios? No. La sumisión de la mujer al hombre tampoco es obligatoria. No tiene que ser el hombre que se lo imponga. Ahora, cuando el hombre está sujeto a Jesús, está sujeto a Dios y camina en armonía con el Espíritu Santo y en amor, hay una sujeción mutua, el uno con el otro, ¿verdad? Donde uno es la cabeza por razón de forma. ¿Cuál es la forma? Que Dios lo estableció así. Y cuando esto no se respeta, no solo hay problemas como había acá en la iglesia de Corintios, sino hay problemas también en los hogares. Cuando la mujer es quien quiere imponer y quiere estar en autoridad sobre el hombre, eso está contra el diseño de Dios. Y lo hablamos el otro día en la reunión del presbiterio. La Biblia dice que la mujer tiene el deseo de gobernar sobre el hombre. Y lo vamos a desarrollar más adelante. Pero que ese deseo no puede ser y tiene que estar sujeta al hombre. Ahora, es algo con lo que ustedes están luchando, las mujeres. Van a luchar. Y cuanto más si el hombre no está sujeto a Dios. Pero ustedes entiendan una cosa. Cuando el hombre se sujeta a Dios y la mujer se sujeta al hombre, todo fluye en armonía. Amén. Todo fluye en armonía. Es imposible que el hombre pueda cambiar a Dios si no está sujeto. Y es imposible que una mujer pueda cambiar a un hombre si no está sujeta. Porque la Biblia dice que la mujer es con amor que va a hacer que esa persona cambie. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que lo vimos la otra vez? Con actitudes de amor, ¿verdad? Con el respeto, va a hacer que ese hombre sea cambiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está dando cumplimiento al diseño de Dios. Amén. Y con esto nos quedamos de base, porque de aquí, la reunión que viene vamos a arrancar directamente, ¿ok?, a desarrollar esta porción que va a ir hasta el versículo 16. Amén. Muy bien, y 31. ¿Consultas, preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Espero que no. Escuchen una cosa, y esto lo voy a hablar. Le quiero decir, porque parece que uno lo habla y no, el pastor nos quiere imponer esto. Ustedes acaban de ver que yo lo leí de la palabra. Y a medida que lo desarrollamos van a ver cuán importante es esto en la vida del cristiano. La Biblia es el diseño de Dios. Amén. La palabra de Dios nos muestra el diseño de Dios. Todo lo que nosotros hagamos contra el diseño de Dios es pecado. Y todo lo que es pecado no trae consecuencias buenas.
trae rotura en el matrimonio, trae la pérdida de la paz, trae la pérdida de las bendiciones de Dios porque estamos en desobediencia. Entonces, tenemos que entender esto. Amén. Caminemos en sumisión, no imponiendo el hombre a la mujer. No le digan sujétate. No, Rogelio. A veces se nos quiere escapar, sujétate, mujer. Pero no es por ahí que viene la cosa. Si nosotros nos sujetamos a Cristo en amor, ¿sí? Nuestras mujeres van a agarrar y se van a sujetar a nosotros. Y si no se sujetan, Dios va a tomar cuenta. Porque Dios toma cuenta de eso. ¿Cuántos han conocido muchos matrimonios que se han divorciado por eso? Se han separado por eso. ¿Sí o no? Será importante entender que si vamos contra el diseño de Dios, va a traer malas consecuencias. Va a traer malas consecuencias. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias.